esta es una palabra que verdaderamente el Espíritu Santo estuvo trayendo en estos días y estoy segura de que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Dice así la palabra: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos y piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeá Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del Éxodo. Durante los años en el desierto, los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido, para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de la cosecha de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Hasta aquí es el pasaje en la palabra de Dios. Este es un pasaje en el que nos muestra claramente que un tiempo nuevo de parte de Dios comenzaba para el pueblo de Israel. Las ceremonias que reinauguraban el proceso histórico del pueblo de Dios, la idea del milagro del cruce del río Jordán, los ponía a los hebreos frente al hecho de retomar nuevamente con el proyecto divino de avanzar y tomar la tierra, de poseer la tierra que Dios les había prometido. En realidad, la circuncisión no radicaba específicamente, ¿no es cierto?, la circuncisión tenía que ver con que la toma de aquellas ciudades y a lo que ellos se tenían que enfrentar no radicaba el éxito de ello en que ellos tuvieran un ejército poderoso, ni tampoco en las habilidades o destrezas de sus ejércitos, porque en realidad habían estado 400 años de esclavitud y 40 años peregrinando en un desierto, así que no estaban preparados, no tenían armas, no tenían fuerzas, no tenían ejército. Sin embargo, el Señor los estaba haciendo volver a mirar hacia el pacto de sus antepasados para poder prosperar su camino, el camino que tenían que atravesar en la toma de la tierra prometida para enfrentar a los pueblos que estaban poseyendo esos lugares. Entonces, y verdaderamente fue así, la realidad de que la principal causa por la cual ellos pueden tomar Jericó, y lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, es que el poder de Dios era el que entregaba a los pueblos y las ciudades en sus manos, no era un mérito propio del pueblo. Y la circuncisión marcaba que ellos eran el pueblo de Dios, era el símbolo de que ellos eran ese pueblo apartado por Dios. Cuando Dios se la ordenó a Abraham, entonces lo que estaba haciendo era que él manifieste la señal de que en ese momento terminaba y era el fin de una vida antigua y comenzaba una vida
con Dios. Y creo que por esto el Señor nos trae, además en un día tan especial como hoy, en el que también compartimos la Santa Cena, porque ellos luego de ser circuncidados también festejaron la Pascua nuevamente en Gilgal. Y entonces dice el versículo 7, luego de esto, entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres. Qué tremendo que toda una generación quedó en el desierto sin poder tomar la promesa que Dios les había dado, porque siempre dudaban en sus corazones, porque en realidad cada vez que tenían una dificultad empezaban a dudar de que si Dios realmente tenía el poder que había dicho, que les había mostrado, que les habían contado sus antepasados. Y entonces se quedaron en el desierto dando vueltas, un desierto que se cruzaban 40 días, tardaron 40 años en realizarlo, y toda una generación murió en el desierto. Pero ahora Dios estaba llamando a los hijos de esa generación que se quedó, estaba llamando a los hijos de la generación que se quedó en la promesa, para que en vez de quedarse en la promesa, entren al cumplimiento de las promesas de Dios. Es muy diferente tener una promesa, y es muy distinto tener el cumplimiento en mi vida de una promesa. Y así como Dios estaba llamando a aquella generación para que entren en el cumplimiento, también el Señor hoy nos llama a nosotros a ser esa generación que entre en el cumplimiento de las promesas de Dios, a través de un pacto mucho más excelente que aquel pacto. Es el pacto en la sangre de Cristo, de nuestro Señor y Salvador, el cual murió por nosotros en la cruz, lo dio todo, para que vos y yo tengamos vida, y vida en abundancia, y hemos sido llamados a tener una vida en libertad, no bajo esclavitud, no bajo el yugo. Pero acontecía que ellos algo tenían que hacer. No les podía volver a pasar como a sus padres, de quedarse dando vueltas en el desierto. Ahora ellos se tenían que levantar, cruzar ese río, avanzar. No podían seguir quedándose estancados ni sentados mirando las aguas, sino que había algo que ellos tenían que hacer. Y Dios, si ellos se volvían de todo corazón a Él, los iba a respaldar y les iba a dar éxito en aquella empresa, de tomar esa tierra que fluye leche y miel, para ser prosperados, para establecerse, para tener casas, para habitarlas con sus hijos. Aunque ellos eran hijos de una generación que se quedó, ahora Dios los estaba llamando a levantarse y a hacer algo nuevo, porque esos israelitas que quedaron en el desierto pasaron 40 años sin avanzar porque tenían temor, por pavor a los cananeos. Entonces, por temor subestimaron el poder de Dios. Y vos y yo no tenemos que subestimar el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos que, por el contrario, empoderarnos de su espíritu, levantarnos y avanzar. Y empoderarse significa llenarse de poder y de libertad, llenarse de poder y de independencia para poder recibir en un área donde estoy viviendo una situación desfavorable, para poder entonces pasar a un mejor estadio. Así que hoy se habla de empoderamiento por todos lados, el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del joven, el empoderamiento, no sé, de todo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos empoderarnos, pero del poder del Espíritu Santo, para romper con todo aquello que nos quiera limitar, levantarnos y cruzar cualquier río que tengamos por delante y tomar las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado, y no quedarnos simplemente en las promesas, sino que entrar en el cumplimiento. Ellos tenían algo que hacer, igual que nosotros. Tenemos que hacer pacto con Dios, tenemos que comprometernos a seguirlo, a servirlo, a buscarlo, y el Señor entonces traerá un tiempo nuevo como el que Él estaba presentando aquel día al pueblo de Israel. Tal vez vos y yo venimos de una generación
que hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos quedarse en las promesas. Muchas veces hemos pensado y hemos visto a nuestros padres jurarse amor para toda la vida y después no lo cumplieron. Muchas veces hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos luchar para ser felices y no lograrlo nunca. Tal vez trabajaron duro para tener una casa, para edificar durante muchos años, y cuando la terminaban de edificar, después ya los hijos se iban de la casa y nadie lo disfrutó. Y a causa de eso, se pasaron días enteros y noches trabajando de sol a sol, y el enemigo se fue robando la unidad, el vínculo, el amor, la buena relación con la familia. Y en vez de poder llegar al cumplimiento de esa felicidad que estaba por delante, pero que parecía nunca llegar o nunca ser alcanzada, o que cuando se llegaba a una cierta meta ya había otra nueva meta para alcanzar, y otra vez la esclavitud laboral en el trabajo, las horas, ¿no es cierto?, de fuera de la casa, sin relación familiar. Tal vez, ¿no es cierto?, nos prometieron que nos iban a estar para cuidarnos, para guardarnos, y luego se olvidaron de esa promesa nuestros antepasados, y hemos sentido soledad familiar, o hemos visto que los vicios como el alcohol azotaron a las personas de nuestra familia, o a la familia de nuestros primos, de nuestros tíos, y nunca pudieron cumplir con la promesa de desligarse, de salirse de ese yugo. Y nosotros, en cambio, que estamos en Cristo ahora, somos la generación que tenemos que entrar en el cumplimiento. No solo estar en las palabras, en las teorías, sino que poder comenzar a creerle a Dios, a no subestimar el poder de Dios, sino que creer en su poder y comenzar a hacer algo para que la situación cambie por completo. Dios les dijo a Josué: levántate y cruza este río para que ustedes puedan ser la generación de cambio. Hay algo que tienen que hacer. Así que si como a tus padres o a alguien de tu familia, vos hoy estás padeciendo todavía, luchando siempre con la pobreza, luchando con el endeudamiento, bajo un yugo de esclavitud que constantemente te preocupa, no te deja dormir, ahí es donde hay que hacer un rompimiento en lo espiritual. Hoy decía un principio muy claro el pastor: den y recibirán. Con la misma medida que den, van a recibir. Y el pueblo de Israel tenía temor a los cananeos, y nosotros a veces le tenemos temor a las cosas de este mundo. Tenemos temor a que no nos alcance, a que no podamos. Dale primero al Señor, comprométete con el Señor a sembrar de una manera tal que eso haga un rompimiento espiritual que en un momento te va a sacar de la pobreza. Tenés que resistir al enemigo también para salir de ese vicio que te azota. Pedí ayuda, busca un líder, un pastor, una consejería espiritual, que alguien esté velando por vos, esté orando y clamando mientras vos también tomás una decisión clara de seguir a Cristo y pedirle que te transforme y que cambie tu vida. Vas a encontrarte con muchísimos hermanos que han experimentado la libertad y el poder de Dios en esta área. Tal vez tu río y tu levantarte a cruzar tiene que ver con que comiences a extender perdón a aquellas personas que te han dañado, que te hayan lastimado, porque no es el otro el que se ve perjudicado cuando vos estás así, sino que vos mismo, yo misma, nos encontramos en una cárcel espiritual que no nos permite avanzar. Hay algo que tenemos que hacer para soltarnos de esa esclavitud. Terminá lo que empezaste. Cuando hay muchas veces nos levantamos con entusiasmo a decir: voy a terminar el colegio secundario, me voy a anotar en una carrera, pero todo lo que emprendo, empiezo un proyecto nuevo, un emprendimiento personal,
y cuando veo que más o menos ya me está costando un poco, que la cosa no se está poniendo buena, entonces siempre termino abandonando y dejando todo por la mitad. Miren, es un tiempo en levantarnos y hacer algo para que el Señor bendiga cada una de nuestras vidas. Tenemos que dejar de echarle la culpa al otro, a tu esposo, a tu esposa, la excusa de los hijos, la situación de la cuarentena y la pandemia. Quiero decirte que esas no son excusas para no hacer nada. Hay algo que vos y yo tenemos que hacer para entrar en el tiempo del cumplimiento. Nada puede ser una excusa porque nosotros tenemos el poder de Dios. Salí de esa relación infructuosa, que tal vez lo único que te causa es dolor y miseria. Y entonces toma una decisión guiada por Dios y con la sabiduría de su Espíritu. El Señor te va a ayudar. Levántate y actúa. Hoy el Señor quiere que nosotros renovemos nuestras fuerzas en su Espíritu, que volvamos al compromiso, que miremos al cielo, que renovemos en el Señor, ¿no es cierto?, nuestro compromiso, hagamos pacto con Él, que haya rompimiento espiritual y que nosotros podamos saber que estamos bajo un pacto más excelente que este que ellos vivieron, que fue poderoso y tremenda las cosas sobrenaturales que Dios hacía, como cuando se derrumbaron las murallas de Jericó y tantas otras historias que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de cómo el Señor los fue ayudando a vencer a cada uno de los obstáculos que se le presentaban por delante. Y hoy tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos trajo no solo salvación, sino que vida eterna, libertad, para que nosotros no caminemos en cadenas. Quiero decirte que el tiempo de la esclavitud ya se pasó. El tiempo del desierto fue largo, pero tuvo un final. Y este tiempo que estamos viviendo también llegará a su final. Nosotros, hablo de hoy, incluso como sociedad, como pueblo de Dios, este trato con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo, aún las situaciones económicas y aún si has contraído deudas o has tenido dificultades familiares o las venías arrastrando de antes o surgieron ahora en este tiempo. Pero ese desierto tiene que terminar y hay algo que vos tenés que hacer para entrar en el cumplimiento y no quedarte en la teoría de la promesa. Saben, luego de que fueron circuncidados, dice el versículo 9, luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Este versículo es algo tremendo y maravilloso. Es como para que lo escribas y lo pongas en un imán en la puerta de tu heladera. Hoy he hecho rodar, hoy he hecho que la vergüenza de tu esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra, nos dice el Señor. ¿Saben qué? Luego de que fueron circuncidados, ¿no?, celebraron la Pascua nuevamente después de mucho tiempo. Y el Señor los llevó a Gilgal, porque Gilgal significa quitar, Gilgal significa hacer rodar. Y el Señor les estaba diciendo: yo ahora voy a sacar, voy a arrancar de ustedes la vergüenza de la esclavitud, la vergüenza del oprobio, que significa ser avergonzado públicamente, que significa recibir humillación. Esa vergüenza que les traía Egipto, cuando ustedes eran esclavos, cuando trabajaban mucho por un plato de comida miserable, cuando tenían que hacer ladrillo y buscar la paja, y si ustedes no lograban el objetivo eran azotados en las espaldas, cuando no podían levantar la vista porque si levantaban la cabeza eran castigados. Porque el Señor nos está llamando a que esa vida no es para nosotros, los hijos de Dios, sino que el Señor nos llama a libertad. Y por eso Él quiere hacer rodar como una piedra toda vergüenza
de lo que el enemigo haya querido poner como un yugo sobre nuestras vidas, desde que nuestra vida comenzó, de nuestros antepasados, desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia y juventud, porque el Señor quiere sacar todo aquello que te haya avergonzado, tal vez un abuso, tal vez una familia con papás alcohólicos, con violencia allí de género, con una familia de opresión, con antepasados donde todo lo que reinaba era el divorcio, el engaño, el adulterio, la esclavitud sexual y todas estas cosas, porque el Señor nos dice: hacé pacto conmigo, comprometete a seguirme y a servirte, empoderate de mi espíritu y yo voy a arrancar, hoy quito, saco el oprobio, la vergüenza y la voy a hacer rodar como una piedra. No sé cuántos que están escuchando esta palabra pueden recibir en esta mañana este mensaje que el Señor hace rodar como una piedra la vergüenza de tu esclavitud. ¿Saben? A veces, y esto pensaba y meditaba en esta semana, nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Él es el Señor de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces seguimos, y nos ha llamado a libertad el Señor, pero sin embargo muchas veces en algunas áreas de nuestra vida seguimos caminando como esclavos. El pueblo de Israel ahora tenía que aprender a vivir como personas libres. Tenían que saber que iban a tener que trabajar la tierra y cuanto más la trabajaban y más adoraban a Dios, más Dios los iba a prosperar, iban a avanzar, iban a poder tener casas propias. Lo que no tenían, no eran dueños de nada, trabajaban de sol a sol, eran avergonzados y azotados, física y espiritualmente, almáticamente. Pero Dios quería traer un tiempo nuevo. Pero cuando ellos entraron en el desierto, siendo libres ya, seguían caminando como esclavos. Los esclavos caminan con las cadenas en los pies y en las manos. Se les ponía un yugo pesado para que carguen muchas veces en sus hombros y caminaban encorvados mirando hacia abajo y ni siquiera podían levantar la vista, hacer un atisbo de dignidad, un esbozo de poder mirar de igual a los que estaban con ellos, a los egipcios. Y ellos se habían acostumbrado a caminar así, mirando hacia abajo. No podían levantar su vista a Dios, tenían la forma del yugo, seguían caminando dando pasos como quien tiene los pies en cadenas, los brazos en cadenas, cuando ellos ya eran libres. Es que muchas veces cuando el enemigo ha puesto yugos o cadenas sobre nuestras vidas de esclavitud, que tienen que ver muchas veces con las herencias de nuestros antepasados, que tienen que ver muchas veces con el pecado, que tienen que ver muchas veces con áreas de las cuales tenemos conductas recurrentes de las que no podemos salir, como la pobreza, la miseria, la discordia familiar, el adulterio o estas cosas de las cuales el Señor ya nos hizo libres. Seguimos caminando con la forma de aquel que todavía está en cadenas. Y es tiempo de levantarse y romper con eso, porque el Señor nos da el poder a través de su Espíritu para que nosotros hagamos algo diferente, para levantarnos y decir: yo voy a empezar a clamar al Señor para que mi carácter sea transformado, porque yo ya soy libre de la herencia del carácter de mis padres o de mis tíos o de mis primos o de mis abuelos. Yo me voy a levantar en el poder de Dios y voy a orar y voy a clamar para que el Señor de alguna manera me ayude a poder comprar ese mueble que necesito, porque mis hijos en mi casa están cómodos. Yo me voy a levantar a luchar por mi matrimonio para no seguir bajo el yugo de esclavitud de una familia en la cual siempre hay divorcio y los hijos viven con dolor. Es que el Señor nos llama a libertad, no a esclavitud. Y dice que Él viene para arrancar la vergüenza y el oprobio de Egipto, y que lo va a hacer rodar como una piedra. Y no es con tu poder ni con nuestras fuerzas, sino que lo hacemos, tenemos que hacer, pero en el poder de Dios. Por eso fue que el Señor los llevó a Gilgal. Y dice
Miren, en Isaías 9, del 4 al 6 dice, pues tú quebraste el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Aquí nos habla claramente Isaías profetizando al Mesías que hablaba de quebrar el yugo, de sacar la carga. El Señor vino para traer libertad. El maná cesó aquel día después de que ellos celebraron la Pascua y ya no cayó más maná del cielo y ellos pudieron comenzar a comer de las cosechas de sus manos y del grano que habían sembrado. Entonces nosotros hoy, el Señor también nos está levantando en un tiempo nuevo. Seamos la generación que no se queda en las promesas, sino que entre en el cumplimiento. El Señor te dice, hoy yo he hecho rodar como una piedra la vergüenza de tu esclavitud. El desierto, y si estás aún en medio de un desierto, el desierto también va a pasar. Aferrate al Señor. Fue un periodo largo, sí, pero hoy el Señor está diciendo, prepárense pueblo mío, prepárense hijos míos, porque pronto haré algo nuevo. Así que es tiempo de levantarnos y de prepararnos. Las cosas siguen adelante, tal vez es tiempo que empieces a pensar, en poco estamos terminando el año. Octubre, noviembre comienzan las inscripciones para el año que viene, para que termines esa carrera, para que termines esa materia, para que te recibas del secundario, para que te levantes para hacer algo sobre tu vida. Es tiempo de ser la generación que veamos cumplirse las promesas de Dios. Así que quiero invitarte en esta mañana, en el poder del Espíritu, a que podamos ponernos en la presencia de Dios y juntos orar. Yo no sé vos si vas a quedarte sin cruzar ese río, si vas a quedarte en la dificultad, si a pesar de que Cristo ya trajo libertad sobre tu vida, en áreas vas a seguir caminando como esclavo o como esclava. Acá la palabra nos decía claramente que Jesús vino a romper el yugo, a quebrar el cetro del opresor cuando quiere ponernos sobre nuestra cerviz, y que Él vino para traer libertad, para traernos vida en abundancia, y que nosotros necesitamos creerle a Dios para no pasarnos como nuestros antepasados en las promesas, que íbamos corriendo detrás de las promesas para no alcanzarla, sino que dice que a los hijos de Dios irán caminando y las bendiciones les alcanzarán. Así que quiero invitarte en esta mañana a que podamos orar juntos y levantarnos. Por ahí hay un área en la que todavía tenés las formas de las cadenas, tal vez tenés la forma de caminar del yugo, la vergüenza, el temor, mirás para abajo, crees que no hay un buen trabajo para tu vida. Lo hay, tenés que salir a buscarlo, tenés que encontrar algo, tenés que hacer, y el Señor va a respaldar esos planes. Así que oramos juntos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Lo levantamos en alto, Señor, te honramos y declaramos tu victoria. Y quiero orar ahora, Señor, para que en el nombre de Jesús puedas romper, Señor, con toda cadena, con toda forma de la esclavitud, con todo caminar, Señor, en lo espiritual torcido, encorvado, desalineado, Señor, a tus planes. Con todo, Señor, aquello que quiera encadenar los pies, las manos, para no avanzar, Señor, con la fuerza o con la velocidad que vos tenés para nosotros. Hoy se pudre todo yugo, es arrancada toda cadena, Señor. Se corta en el nombre de Jesús todo aquello que no glorifique tu nombre. Señor, hoy declaramos que nos empoderamos de tu Espíritu, Señor, para adquirir poder, para adquirir libertad, para, Señor, ser favorecidos por tu poder. Señor, declaramos tu victoria. Ahí donde estás vos, poné lo que venga a tu mente, a tu espíritu,
espíritu en este momento y el Señor lo levanta, Él lo recoge, Él quiere hacer cosas nuevas y hoy nos está presentando la apertura de un tiempo nuevo, de levantarse con fuerza, con fe, con esperanza y creerle a Dios. Te adoramos, Jesús, en tu nombre santo, Padre. Amén y amén. Aleluya.